Ya, señoritas, caballeros, no hay caballeros, yo nomás. Eh, Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, martes 25 de marzo, la primera clase formal de matemática. Em, Después de el día martes que hubo un diagnóstico, pero hubo una breve presentación porque lo importante era el diagnóstico integral de aprendizaje, que prontamente estará revisado y vamos a ver cómo les fue. Les cuento, para la clase de hoy día vamos a hacer distintas actividades. Obviamente que la más extensa va a ser la clase de matemática para ver lo que se va a estudiar este año, lo que se pretende ver, analizar, estudiar y lo otro que vamos a hacer es, yo creo que se manejan bastante con el tema del Classroom, pero no está de más hacer un pequeño repaso para que ustedes sepan cómo trabajo yo también, cómo organizo el Classroom, qué secciones coloco y para eso a presentar, voy a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. ¿Para qué se graba? Para que ustedes en algún momento de la semana, en algún momento del fin de semana, si no tienen nada más divertido que hacer, eh, lo puedan revisar y si no entendieron algo, justamente eh, ver el video. Este video eh, va a quedar como un link de YouTube, entonces eso les permite ir avanzando, ir retrocediendo, ir haciendo pausa. Eh, Tuve algunas dudas con respecto a este tema, así que en el minuto 6 voy a adelantar el video, retrocederlo y voy a ir a esa parte en la que me confundí un poco, así que me permite realizar el repaso correspondiente. Vamos a la primera parte entonces, a la parte del Classroom para que lo vean. Si hay alguna duda, pregunta, la pueden hacer a través del chat, activando su micrófono como ustedes estimen conveniente. Eh, Bienvenidos a los que se van sumando. Ya, vamos al tema del Classroom para comenzar con la clase y después ya, ya nos metemos un poquito más en lo que es la asignatura en sí. Eh, Cuando ustedes ingresan a su Classroom de tercero medio B, se encuentran con algo igual a esto. Y aquí tenemos los avisos que yo coloco, a esto se le llama tablón y eh, nosotros tenemos clases los días martes y los días jueves. Sí, los días martes y jueves. Y generalmente yo coloco unas horas antes o un día antes la información respectiva al horario, a la disponibilidad del link y la coloco acá en el tablón. A lo mejor ya con el pasar de las semanas ya no coloco eso porque no, vamos a estar acostumbrándonos o vamos a estar acostumbrados a que ya las clases ya van a ser los jueves y los martes a tal hora y no va a ser necesaria la información, pero al menos por un tiempo yo voy a seguir colocando la invitación aquí para hacerles recuerdo. Y también por ahora estoy enviando los links a los correos, porque no toda la gente ha aceptado mi invitación. No sé qué inconvenientes se habrán producido, pero eh, eso. Tenemos esta parte del Classroom y hay dos formas de ingreso. Una forma, durante la semana el código, o sea, el vínculo queda desactivado. Yo lo activo 5 o 10 minutos antes y cuando ya se activa,
aparece acá, en la pantalla principal. Entonces, una forma de conectarse a la clase es pinchando directamente aquí. Aquí va a estar el enlace, aquí dice vínculo de Meet y aquí está la camarita. Y la otra forma de hacerlo es yendo a trabajo en clase y una vez que estoy dentro de trabajo en clase, pincho la camarita donde dice Meet y también ingreso. Cualquiera de las dos posibilidades. Y como les digo, por ahora también estoy enviando el link a los correos porque se pueden generar inconvenientes a la hora de conectarse directamente con el Classroom. Así que, pero ya cuando nos acostumbremos, va a ser Profe, directamente en el Classroom y ya no voy a enviar correos. Sí, dime, dime. ¿a dónde va a quedar la grabación? A eso voy a ir ahora, justo. Eh, por ejemplo, este es el formato de trabajo. De esta forma yo organizo el Classroom de matemática. La clase número uno de hoy día, que es la primera clase formal, jueves 25 de marzo, y se pueden encontrar con estas dos secciones. Una sección es consultas, y aquí ustedes pueden hacer las consultas que estimen conveniente, de matemática, de algún contenido en específico, de alguna duda que quedó en la clase. Siempre estoy revisando, o también de algo logístico, profe, sabe que no puedo entrar, no sé qué problema tengo. Así que está la opción consultas o sección consultas. Por ejemplo, aquí hay una y la tía preguntaba si había clase de matemática y ahí ella ocupó la opción consulta y yo le respondí. Después me estaban preguntando por los recursos para el aprendizaje. ¿Dónde va a quedar la clase? Esta clase, como les dije, está siendo grabada. ¿Para qué? Para que puedan volver a verla, los que deseen verla. Y eso lo voy a colocar acá en recursos para el aprendizaje. Entonces hago clic ahí y yo les voy a mostrar acá cómo cargo todo esto, pero ustedes van a ver directamente el material, ¿no? Aquí yo agrego, puedo agregar videos, puedo agregar documentos en PDF, en Word, en PowerPoint. Entonces, aquí se van a encontrar con el material. Se van a encontrar con el video de la clase, se van a encontrar con el PPT o con el PowerPoint que ocupe en esa clase y también se van a encontrar con las guías que resolvamos, los ejercicios que resolvamos. Pueden estar en PPT, en formato Word. Ahí vamos a ir variando en cuanto a eso. Así que ahí pueden encontrar todo lo que se haya ocupado en la clase correspondiente. Así que de esa forma lo organizo. Y por último, bueno, aquí yo tengo la opción personas y yo puedo ver quién ya aceptó la invitación, quién ya ingresa directamente a través del Classroom. Y me aparece que, por ejemplo, Nadia aceptó la invitación, Alejandra, Nayeli, Constanza, Sofía, Valentina, Javiera, Pía, Constanza. Pero hay gente que no ha aceptado. No sé si no le ha llegado la invitación o a lo mejor como llegan muchos correos puede ser que haya quedado un poquito más abajo en el listado. Por ejemplo, Paz, Aburto, Benjamín, Alex, Jennifer, Benjamín Díaz, Fernanda, ellos no han aceptado, así que sería muy importante que se fijen en su correo y acepten la invitación para que pertenezcan a este Classroom de matemática. No sé si hay alguna duda, consulta con respecto a esto. Esto es tema logístico, cómo se usa el Classroom, su organización. Muy bien. Ninguno, profe. Ya, bien, Paz. Parece que Paz me dijo, ahora sí acepté, profe. Sí, ahí está la Paz. Entonces ya tiene acceso a todo lo que hagamos. Ya, pero también después vamos a agregar más secciones a esto de trabajo en clase. Va a aparecer una sección 3 y esa sección 3 va a ser eh, muy probablemente para tareas.
o para resolución de guías de ejercicios. Yo generalmente trabajo de la siguiente forma en cuanto a la parte evaluativa. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a, vamos a ir colocando tres notas. Esas tres notas, yo las voy a promediar y vamos a sacar una nota final. Así que podemos sacar varias durante el trimestre, de aquí a mayo. Y la primera nota, ¿cómo la obtienen? Por ejemplo, si yo eh, les dejara una guía de ejercicios el día 30 de marzo y ustedes participaron de la clase del 23 y de la clase del 25, tendrían un 7 porque para mí es súper importante la participación y que asistan a clases. Asistieron el 23, asistieron el 25, el 23 fue el diagnóstico, el 25, que es hoy día, estamos haciendo la clase número 1, y el día 30 ya tendrían aseguradas y asegurados un 7. Pero eso como primera nota. La segunda nota sería eh, un test. De esa forma la obtendría, a través de un test que casi siempre tiene tres preguntas relacionadas con los contenidos, obviamente, que hayamos visto durante la clase. Voy a dar un ejemplo, a ver, vimos ecuaciones cuadráticas, vimos función cuadrática y vimos multiplicación algebraica, por dar un ejemplo. Y de cada uno de esos ítems resolvimos un ejercicio. O sea, hicimos tres de cada uno de esos ítems o contenidos. Y después en el test van a haber ejercicios muy similares, también van a ser tres, a los contenidos que hayamos visto ese día. Y si un alumno tuvo todo bueno, bueno, espectacular, un 7. De inmediato va a obtener su calificación porque ustedes mismos pueden verla a través de un test. Si tuvo dos correctas, ya la nota baja bastante porque la ventaja es que el test va a ser cortito. La desventaja es que como es cortito, al tener algo malo, la nota baja bastante. Pero el 7 de asistencia es como lo que amortigua esa nota baja. Ya, dije tres correctas un 7, dos correctas un 5 y una correcta un 3,6. Y después hacemos retroalimentación a la siguiente clase, ver en qué se equivocaron, cuáles fueron las fallas. Y esa sería la segunda nota. Y la tercera sería una tarea que yo se las voy a cargar aquí en el Classroom, también con tres ejercicios similares a los que hayamos estudiado en clases, a lo mejor con un poquito más de dificultad, eh, cosa que yo los haga pensar un poquito más. Y para eso van a tener más días de plazo, van a tener más tiempo. Si yo fijo, o sea, si yo les dejo una tarea hoy día, por ejemplo, hoy día 25, yo se las pediría para el 30, como máximo. Si ya el 30 no llega, ahí empieza a bajar ya la nota máxima, ya no sería un 7, sería un 6, porque no se cumplió con el plazo estipulado. Y también, como les dije, tres ejercicios. Lo que sí, ¿cómo ustedes hacen los ejercicios? Bueno, les va a llegar el material, va a quedar como tarea ahí en una nueva sección y tienen que descargarlo a su computador. Una vez que lo descargan, esto va a estar en formato Word, lo copian en una hojita de su cuaderno de matemática, copian el ejercicio, copian el número, desarrollo, respuesta, y le sacan una fotografía y lo suben al Classroom o archivan ese dato adjunto. Entonces puede estar en formato Word, puede estar en formato generalmente PNG o JPG, que es fotografía, y ahí yo voy a poder ver fácilmente los ejercicios desarrollados por Benjamín, por Constanza,
por Javiera, por Judith. Entonces, a través de una fotografía. Y ya como último recurso, si ya hay algún inconveniente con el envío de la tarea, me la podrían enviar al correo. Profe, sabe que no puedo subirla, no. Hay un problema con el sistema, no hay caso. Y ahí ya me envían un correo y me dicen, profe, aquí se lo envío, a su correo, la tarea desarrollada. Y eso en cuanto a la evaluación y en cuanto al Classroom. No sé si surge alguna duda, alguna consulta. Ya, si no hay duda. Ninguna, profe. Ya, Pía, gracias. Ya, dicho esto, si es que no se me olvida algo, y si es que se me llegase a olvidar, bueno, tenemos una próxima clase para hablarles un poco más del tema logístico. Ah, ya, me acordé. Es probable, es muy probable que se realice un diagnóstico más cortito del que hicieron el otro día. Es un diagnóstico diseñado por mí, sería como de 12 preguntas. Pero no estoy 100% seguro de que lo hagamos, porque también es posible de que yo vea las dificultades que tienen o las potencialidades que tienen a través de preguntas que yo les voy a ir haciendo en las clases, de contenidos que el año pasado tienen que haberse visto y que pueden haber olvidado o a lo mejor están súper fresquitos y los tienen ahí en mente. Y de esa forma yo podría ver quién tiene alguna dificultad, quién no la tiene. Entonces ahí me evitaría y nos evitaríamos el diagnóstico. Así que están las dos posibilidades, pero yo les voy a estar informando en su momento. Si va a haber o no va a haber un diagnóstico porque ya hicieron uno, que es el de la agencia de calidad, y capaz que nos baste solamente con ir viendo a través de preguntas que yo les voy a ir haciendo en las clases del año pasado, qué está fresquito, qué está olvidado, qué no se vio, qué se aprendió y qué no se aprendió. Eso era lo que me faltaba. Y ahora sí paso a la clase, a la presentación, para que veamos qué se va a estudiar o qué se pretende estudiar este año 2021. Voy a desaparecer un poquito para que se concentren en la presentación. Aquí está el PPT. Tenemos Matemática 2021, curso tercero medio B. Atención de enfermería. Futuras y futuros técnicos en enfermería. Enfermeros, a lo mejor médicos incluso. Capaz que me atienda más adelante cuando ya esté más viejito con algunos de ustedes, algunas de ustedes. Y aquí está, Matemática 2021. Ahí está mi nombre, fecha de hoy día. Y vamos a los ejes de aprendizaje. En matemática siempre se trabajan los 4 ejes que aparecen ahí en pantalla. Generalmente estos ejes vienen de manera inversa, pero en el libro de tercero medio ahora aparecen así. Primero, datos y azar, que tiene que ver con estadística y probabilidades. Segundo, álgebra, todo lo que tiene que ver con letras, funciones, mezclada con la parte operatoria que ya se debería manejar un poco, sobre todo con fracciones, con decimales, números naturales. Se mezcla ahí la parte numérica con la parte algebraica que es de letras. Después tenemos geometría, todo lo que tiene que ver con ángulos, con medidas de ángulos, cálculos de áreas, de volúmenes, geometría analítica, distancia entre puntos, hartas cosas. Y la parte de números. La parte de números tiene que ver con los conjuntos numéricos, naturales, enteros, racionales.
irracionales, reales, complejos, y toda la parte que tiene que ver con la operatoria. Sumar, restar, multiplicar, dividir, todo ese tipo de números. Esos son los ejes de aprendizaje. Y dentro de estos ejes hay temas específicos que vamos a ver ahora. La unidad 1, que corresponde a datos y azar, a ese eje de aprendizaje, datos y azar. ¿Qué se pretende ver este año? Todo va a depender de cómo estén con respecto a lo que se debería haber aprendido el año pasado. Se pretende ver medidas de dispersión y el concepto de probabilidad. Voy a hacer algunas preguntitas aprovechando esta unidad eh, que, como les dije, tiene que ver con estadística y probabilidad, pero en tercero medio le llaman datos y azar. ¿Alguien por ahí a través del chat o activando su micrófono me podría decir si recuerdan algún concepto de estadística, algún nombre, el cómo se calcula, de lo que hayan visto el año pasado, de lo que hayan visto otros años, porque desde pequeñitos se ve todo lo que es estadística, obviamente desde lo básico hasta lo más complicado que se ve en tercero o cuarto medio y después ya en la universidad, si siguen estudiando también se ven cosas más complicadas aún. ¿Alguien me podría nombrar algún concepto estadístico que recuerden que haya visto el año pasado o que haya visto años anteriores? Se vale no acordarse de nada. Sí, se vale por esta vez. Les voy a dar pistas. Por ejemplo, hay un concepto estadístico muy conocido que nos permite calcular algo relacionado con las notas y ustedes pueden decir me fue bien, me fue mal. Pucha, Multiplicación y división. no. ¿Qué hacemos con las notas? Por ejemplo, si tienen tres notas en lenguaje y ustedes quieren saber su nota final, ¿qué calculan? El numerito. Pero nada de dulce. ¿Cómo se llama ese numerito? No es eso de que uno, ay, ¿cómo era? Algo así de que sumaba las notas y después las dividía por el número de notas que uno tiene. Muy bien, Nadia. Esa es la manera de calcular ese concepto. ¿Y cómo se llama? ¿Quién recuerda? Estoy a punto de decirlo yo, pero si tenemos cinco notas en matemática o cuatro notas en inglés y calculamos la nota final, esa nota final que aparece, el promedio, muy bien, Pia. Ya, por ejemplo, ahí tenemos un concepto estadístico, el promedio, y ese tiene tres nombres. Y en algunos libros aparece como media, en otros como media aritmética y en otros como promedio. Pero el concepto más utilizado es media aritmética. A pesar de que es el concepto más usado, media aritmética, lo que la gente ocupa más es la palabra promedio. Así que es válido promedio, es válido media aritmética y media. Son las tres formas de nombrar el promedio: media aritmética, media y promedio. Ahí tenemos un concepto estadístico. Después, por ejemplo, si yo les preguntara, si les doy varios numeritos, un listado de numeritos, 10 números, y yo les digo, busquen el que está justo en el medio. ¿Cómo se llama ese concepto estadístico? Cuando yo les digo, busquen el número que está justo en el medio de un listado de números que están ordenados de menor a mayor. ¿Quién recuerda? A ver, es bien parecido a media, pero hay que agregarle dos letras. Es el dato que está justo en el medio. Yo les pido, búsquenlo. ¿Cómo se llama ese concepto estadístico?
Empieza igual que media. Media y falta dos letritas. ¿Mediano? Porque Casi, casi. cámbiale una letra, la última. En vez de no, ¿Mediana? Se me olvida que te mandáis eso. sola. Bien, Pía. Mediana. Cuando yo les pido buscar el dato que está justo en el medio, siempre y cuando los datos estén ordenados de menor a mayor, les estoy pidiendo el cálculo de la mediana. Y hay veces en que hay dos datos que están en el medio. Y cuando hay dos datos que están en el medio, tenemos que calcular el promedio o la media aritmética entre ellos. Y ahí aparece la mediana. Y por último, hay un concepto estadístico que también se ocupa bastante, pero se ocupa menos que la mediana y el promedio, que tiene que ver, por ejemplo, con el dato que se repite más veces o con el dato que posee una mayor frecuencia absoluta. ¿Alguien recuerda cuál es ese uso estadístico o ese concepto estadístico? Por ejemplo, hay veces en que hay gente que compra, aparece un tipo de zapatilla y a la gran mayoría de la gente les gusta y va a comprar esa marca y ese modelo de zapatilla. O con celulares. Apareció el iPhone tanto y hay gente que amanece esperando para tener su iPhone. ¿Cómo se llamará ese concepto estadístico? Con algo que la gente usa mucho, que se repite mucho. O sobre todo con el vestuario. Las Con el mujeres generalmente usamos ¿Repitente? Ya. con las niñas que practican el modelaje, sí, con la ropa, salen unas botas y todos usamos las mismas botas. Y decimos que esas botas están de, también empieza con M. o ese ¿Moda? producto, eso, Eso. ese producto está de moda. Y ahí tenemos la moda. La moda es el dato que se repite más veces en un listado de datos, si es que están entregados de manera suelta los datos, porque también se pueden entregar en tablas. Y esa es la moda. Bueno, pero para no quedarnos pegados ahí, esos son los contenidos que vamos a ver este año, medidas de dispersión. Dispersión tiene que ver con la separación entre los datos que se entregan, qué tan dispersos están, si están más juntitos, son homogéneos, heterogéneos. Y el concepto de probabilidad, recordemos un poquito de probabilidad. La probabilidad yo creo que la recuerdan bastante bien porque se ve desde quinto en adelante. Si yo, por ejemplo, le hiciera la pregunta, ojalá, aparte de Pía y Nadia, los demás participen también, motívense y vamos que se puede. Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que yo al lanzar un dado, o de que Pía o de Nadia o de Paz, Sofía, al lanzar un dado, obtengan el número 5? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra eso? De que me salga 5 justo al lanzar el dado. 0,000% de probabilidad. No es cero, Pía. Tienes mala suerte para ese Pía, porque no sale el número 5 cuando lanzas el dado. No, a mí me sale el 6. Ay. ¿Quién me podría decir cuál es la probabilidad? La probabilidad se responde utilizando fracciones, decimales o porcentajes, como uno quiera. Pero en este caso sería más fácil con fracciones. ¿Cuántas caras tiene un dado? 6. Muy bien, Pía, tiene 6. Y el número 5, ¿cuántas veces aparece en el dado? 1. Una vez. O sea, conclusión, tenemos una posibilidad de un total de 6. O sea, un sexto. Y ahí uno puede jugar con eso y transformarlo a decimal, transformarlo a porcentaje. Y si mal no recuerdo, no he hecho la operación, un sexto, 1 dividido 6, 0,1
O sea, tenemos un 16% aproximadamente de posibilidades de que al lanzar un dado nos salga el número 5, o nos salga el 3, o nos salga el 4, porque todos tienen las mismas posibilidades de salir, un sexto. Y eso es el concepto de probabilidad, pero vamos a ver cositas un poquito más complejas de probabilidad, no solamente eso. Ya, unidad 2, que era álgebra. Vamos a ver función exponencial, crecimiento y decrecimiento exponencial, función logarítmica. Repito, suena un poquito majadero, pero esto es lo que se pretende ver. Ojalá lo logremos hacer, pero va a depender de las cositas que se hayan visto el año pasado y que estén obviamente aprendidas por ustedes. Y las cositas que no, vamos a tener que repasarlas para que se aprendan y podamos seguir avanzando, porque de repente se vuelve un poquito complicado el continuar con algo si es que hay cosas previas que no están aprendidas. Y todo esto tiene que ver con gráficas, con fórmulas también, con cálculo de logaritmos, de ecuaciones exponenciales, con curvas, y justamente con esto que nos tocó vivir a nuestras generaciones, este virus, el COVID, trabaja así, pues estos virus trabajan así y es matemática pura, yo les puedo asegurar. Eh, si uno grafica lo que está ocurriendo, ustedes pueden haber visto por ahí en las redes sociales algunas gráficas o en algunos medios de comunicación, que de repente la curva sube, después baja, después vuelve a subir, aumentan los casos, disminuyen los casos, y es matemática pura y tiene que ver con funciones y con gráficas. Y tiene que ver mucho con la función exponencial, pero hay una función que es un poquito más compleja, no sé qué nombre recibe, creo que es una mezcla de binomial con exponencial, y eso es lo que está ocurriendo ahora en Santiago, en Valparaíso, en la cuarta región, La Serena, Coquimbo, donde la curva UP se nos fue para arriba. En cambio, Punta Arenas, vivimos nuestros 5 meses complicados, que la curva estaba súper arriba, y empieza a bajar, y después se calma un poquito la cosa, y después vuelve a subir, y así funcionan estos virus hasta que ya hacen su pega, y quedan por ahí en alguna parte, pero ya se mantiene una base pequeña. Y también funcionan así las bacterias, y eso en cuanto a la unidad 2. Geometría ahora. ¿Qué vamos a ver específicamente de geometría en la unidad 3? Vamos a ver ángulos en la circunferencia y específicamente medir algunos tipos de ángulos. El ángulo exterior, el ángulo interior, el ángulo del centro, el ángulo inscrito. Y también vamos a determinar medidas de segmentos en la circunferencia. ¿Cuánto mide una secante? ¿Cuánto mide una cuerda? Y para eso hay teoremas. Y esos teoremas los vamos a ver. Y cuando ya sepan los teoremas se van a dar cuenta que el trabajo no es tan sencillo, solamente reemplazar y calcular y multiplicar y dividir y fijarnos bien en la figurita, cuánto mide el segmento más grande, el más pequeñito, y ahí uno empieza a jugar con eso, pero lo vamos a ver en profundidad próximamente. Y unidad número 4, con esta vamos a comenzar. Tiene que ver con el conjunto de los números complejos, pero no es tan complejo. Como les dije, hay varios conjuntos numéricos, ustedes ya se manejan. El primer conjunto numérico que uno ve es el conjunto de los números naturales, el más pequeñito, y ahí uno suma, resta, multiplica, divide, y después ya pasa a los otros que son los enteros, los racionales, los que ya les nombré, hasta que llegamos a los complejos, un nuevo conjunto numérico. Y en este conjunto numérico uno puede representar un número complejo de varias formas, puede calcular lo que se denomina módulo, que también lo vamos a ver y se hace a través de una fórmula. Se puede determinar el conjugado de un número complejo, que no tiene nada, pero nada de complicado de determinar. Y también vamos a ver operatorios en el conjunto de los números complejos. Y vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos. Y antes de ingresar a los números complejos, vamos a ver números imaginarios. Porque uno tiene que obligatoriamente partir de esta forma. Vamos a resolver una ecuación cuadrática que no es normal, no es común. Esa ecuación cuadrática nos va a permitir resolver y llegar a soluciones que están en los números imaginarios y recién ahí vamos a pasar a los números complejos.
todo esto es teoría, de repente se pueden enredar un poquito, pero es teoría nomás. En la práctica van a ver, no era tan complicado, el nombre nomás era más. El nombre me daba susto, pero finalmente no era tan complicado. Así que lo mejor para este 2021, espero que llegue al máximo esa carga y con todo el power. Quiero que les vaya bien, depende de mí, depende de ustedes, de que le pongamos las pilas este año, eh, del esfuerzo, de la preocupación, de la responsabilidad. La idea es aprender lo máximo posible, porque siempre es entretenido y rico aprender y saber cosas de matemática, cosas de lenguaje, de inglés, etcétera. Tenemos la mente activa de esta forma. Y vamos con un primer ejercicio. Ya nos va quedando poquito tiempo porque dedicamos la clase a la presentación y al uso del Classroom, pero vamos a aprovechar también de hacer algunos ejercicios. Relacionados, como yo les dije, con conceptos que el año pasado debiesen haberse visto, pero a lo mejor no se alcanzó, o a lo mejor se vio y se olvidó, o a lo mejor está fresquito, como yo les decía, y por ejemplo, a lo mejor lo podrían resolver ahí. Entonces, si tengan un cuaderno a mano, un lápiz a mano, copien el ejercicio y les voy a hacer una primera pregunta. Este ejercicio que ven acá, ¿se puede resolver tal como está o necesitamos hacer algunas cositas previas? ¿Quién se atreve? Hay que hacer unas cositas previas. Bien, Pía. Y voy a explicar por qué tenemos que hacer algo previo, porque no podemos sumar raíces que tengan un numerito distinto bajo la raíz o dentro de la raíz. Tenemos una raíz cuadrada de 18, aquí tenemos una raíz cuadrada de 3 acompañada de un 7 adelante, tenemos una raíz cuadrada de 27 acompañada de un 2 y tenemos 5 raíz cuadrada de 2. Entonces no podemos restar ni sumar porque son raíces con distintas cantidades subradicales. Cuando hablo de cantidades subradicales son los números que están dentro de la raíz. Así que no podemos sumarlos ni restarlos así como están. Otra pregunta que les voy a hacer. ¿Podemos calcular la raíz cuadrada de 18 sin calculadora? ¿Sí? Sí se podría calcular aproximadamente. ¿Quién me podría decir cuánto da aproximadamente la raíz cuadrada de 18 sin calculadora? Constanza, Constanza Francisca, Constanza Yanina, Javiera Ignacia. Nayeli, a ver, Nayeli. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 18 aproximadamente? ¿Crees tú? ¿Recuerdas? Paz, Aburto, ¿cuánto será? Raíz cuadrada de 18 aproximadamente. Sofía, me la pueden decir a través del chat también, sin activar su micrófono. Valentina, igual estoy atento al chat. Yo no me acuerdo de eso, profe. Ya, Valentina. Aproximadamente es 4, algo, porque 4 por 4 es 16, está cerca del 18, y 5 por 5 es 25, nos pasamos, así que es 4, infinitos números. De esa forma lo podríamos hacer sin calculadora. Pero cuando no es posible calcular la raíz cuadrada exactamente, cuando no es posible hacer lo que les dije, que era sumar y restar estas raíces que aparecen acá porque tienen distintas cantidades subradicales, hay otro camino, y ese camino se llama descomposición de raíces. O simplificar las raíces también le llaman en algunos libros. Eso, el año pasado, recuerdan haberlo visto, de simplificar las raíces
de descomponerlas? ¿Algo así vieron? Sí, Ya bien. Entonces, no se puede calcular exactamente. Tampoco se puede sumar y restar así como están. ¿Qué hacemos? Descomponemos. La pregunta es ¿cómo descomponemos? Y ahora vamos a verlo. Vamos a ver el desarrollo de este ejercicio. Y se los voy a explicar y con esto vamos a terminar. Había más ejercicios, pero lo vamos a ver rápidamente. Este PPT va a quedar cargado en el Classroom para que lo puedan ver y el fin de semana se puedan divertir. Veamos el desarrollo. Aquí está el ejercicio, en la primera línea. Ahí está repetido, lo volví a copiar para que no nos olvidemos, obviamente, y no estemos a cada rato volviendo a la diapositiva anterior. Ya. Y hay raíces cuadradas que lamentablemente no se pueden calcular, o sí se pueden calcular, pero no son exactas. Y en todos los casos que están ahí presentes ocurría eso, no son exactas. Entonces uno busca la alternativa de descomponer. ¿Y cómo uno descompone? De la siguiente forma. Fijémonos en la segunda línea. En la segunda línea dice 9 por 2, aquí aparece 9 por 3. La pregunta es ¿por qué aparece eso? Y ahora se lo explico. Cuando uno descompone, tiene que ser capaz de manejar bien las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Y también manejar bien el tema de cuáles son los números que tienen raíces cuadradas exactas. Entonces, ¿cómo se descompone? De la siguiente forma. Busque una pareja de números que multiplicados entre sí nos dé 18. O sea, dos números, una pareja. Y uno de ellos debe tener raíz cuadrada exacta. Por eso apareció acá el 9 por 2. ¿Por qué? Porque uno de ellos posee raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es? El número 9. El otro no importa. Uno de ellos nomás tiene que tener raíz cuadrada exacta. Entonces tenemos que encontrar la pareja correcta. 9 por 2 era en este caso, mantenemos la raíz, menos 7 raíz cuadrada de 3 se mantuvo, porque no podemos hacer nada más ahí. La raíz cuadrada de 3 no se puede descomponer, porque no existe una pareja de números que multiplicados entre sí nos dé 3 y que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. No existe, así que hay que dejarlo así. Después, ¿qué hicimos con el 27? Lo mismo que hicimos con el 18, ser capaces de encontrar una pareja de números que multiplicados entre sí nos dé 27 y que además uno de esos números tenga raíz cuadrada exacta. Y lo mismo nos sirvió el 9. 9 por 3, 27. Y el 9 tiene raíz cuadrada exacta. Bien. Y el 2 lo dejamos afuerita. Menos, y aquí pasa lo mismo que con el 7 raíz cuadrada de 3. No podemos descomponer la raíz cuadrada de 2, por lo tanto se vuelve a copiar, se mantiene, se baja. Pasemos a la tercera línea. Ya hemos descompuesto. Ahora tenemos que ocupar algunas propiedades. ¿Cuáles propiedades o cuál propiedad? Si dentro de una raíz hay una multiplicación, uno puede separar cada numerito con su raíz. Y eso fue lo que hicimos acá. La raíz cuadrada de 9 quedó con su propia raíz, por la raíz cuadrada de 2 quedó con su propia raíz, menos 7 raíz cuadrada de 3 se conservó de nuevo, esto se conserva casi hasta el final, más el 2 se conservó, y aquí hicimos lo mismo, separar cada numerito con su raíz. Raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 3, el signo por entre medio, menos 5 raíz cuadrada de 2, también se bajó, se mantuvo. Vamos a la cuarta línea, y aquí ya vienen cálculos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Y apareció el número 3. ¿Por qué la raíz cuadrada de 9 es 3? ¿Quién me podría decir? Porque 3 por 3. porque tres, Bien, porque Nadia, bien, Pía. Porque 3 por 3 es 9. Cuando nos piden raíces cuadradas, es buscar dos números iguales que multiplicados entre sí nos dé 9. Y ese número es 3, porque 3 por 3 es 9. Y desaparece la raíz, porque ya la calculamos. La raíz cuadrada de 2 queda al ladito, pegadito y desaparece el punto. No es necesario escribir el punto. Sabemos que hay una multiplicación ahí. El menos 7 raíz cuadrada de 3 se bajó, más 2, y aquí de nuevo, calcula la raíz cuadrada de 9, que es 3, el puntito se mantiene porque si no quedaría el número 23, y aquí obligatoriamente tiene que estar el puntito, 2 por 3, la raíz cuadrada de 3 se coloca al ladito porque no se puede calcular, menos 5 raíz cuadrada de 2,
Y de a poco ya se va reduciendo y vamos encontrando lo que viene ahora, que son términos semejantes, se podría decir en álgebra, los que tienen la misma cantidad subradical. Y aquí hay uno que tiene raíz cuadrada de 2, uno que tiene raíz cuadrada de 3, otro que tiene raíz cuadrada de 3 y otro que tiene raíz cuadrada de 2. Y ahora sí podemos sumar y restar, juntando todos los que tienen raíces cuadradas de 2, juntando todos los que tienen raíces cuadradas de 3 y no juntar los 4 porque no se puede. Entonces juntamos los que tienen raíces cuadradas de 2. Está este, 3 raíz cuadrada de 2 y está menos 5 raíz cuadrada de 2. La regla dice reste. ¿Por qué? Porque hay uno que es positivo y el otro es negativo. La regla dice reste, restamos, nos queda 2, pero el número mayor manda y el número mayor tiene signo menos. Entonces nos queda respuesta menos 2 y la raíz cuadrada de 2 se conserva, no se hace nada con ella. Después juntamos los que tienen raíces cuadradas de 3, que sería el menos 7 y sería el más 6. La regla de los números enteros también nuevamente nos dice lo mismo. Reste porque tenemos un número negativo y un positivo. Al restar nos queda 1. La pregunta es si es un 1 negativo o un 1 positivo. Es negativo, porque el 7 es más grande y tiene signo menos. Entonces por eso es menos 1 raíz cuadrada de 3, pero el 1 no se coloca porque el 1 casi siempre es imaginario. Uno da por hecho de que está. La respuesta final entonces, menos 2 raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 3, después de todo un proceso, después de un paso a paso, como el plan de salud. Y obviamente que con la práctica ustedes se van saltando pasos. Mientras más ejercicio uno hace, más pasos se va saltando después porque lo encuentro súper sencillo. Ya no quiero hacer esto porque ya lo encuentro muy fácil. Así que me salto un paso. Respuesta final sería esa. Eso es lo que tiene que ver con raíces. Y lo otro que vamos a ver rápidamente, así lo voy a nombrar nomás, pero ya van a tener acceso al PPT cuando lo cargue más ratito, al Classroom. El año pasado, ¿vieron ecuaciones cuadráticas o de segundo grado? Sí. Bien. Ahí tenemos, por ejemplo, una ecuación cuadrática. Yo les pido encontrar las raíces o soluciones. Y hay dos formas de hacerlo. Y aquí están. Aquí coloqué que la forma de una ecuación cuadrática es esa que aparece ahí, ax cuadrado más bx más c igual 0, donde a, b y c son números reales. Y hay dos formas de resolver. Una es factorizando, entre paréntesis, no siempre, porque no siempre se puede factorizar. Y para saber si se puede factorizar o no, uno tiene que saber muy bien los tipos de factorización que se ven en primero medio. Y hay otro camino que es aplicando la fórmula. Y esa fórmula sirve para todos los casos. Entonces uno decía, lo hago factorizando y me arriesgo, pero como tengo muy claro la factorización, no va a ser un riesgo, así que lo hago nomás. O si no, hago la resolución aplicando la fórmula. ¿La fórmula cuál es? La que aparece ahí. Yo creo que esa la tienen que haber visto y la recuerdan un poquito. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a. Y acá tienen que reconocer cuál es A, cuál es B y cuál es C. Ahí aparece A vale tanto, B igual vale tanto y C igual tanto. Ahí está el desarrollo y ahí están las respuestas finales. Aparecen dos soluciones porque son de segundo grado estas ecuaciones y tienen dos soluciones. Pueden ser reales e iguales, reales o distintas, o pueden ser complejas también. Pero eso lo repasan y lo ven en la diapositiva porque va a quedar cargada. ¿Vieron volumen de una esfera? No, creo que no. No Ya, recuerdo. esa parte entonces vamos a tener que tocarla un poquito más, que es volumen de una esfera, volumen de una pelotita de tenis, de una pelotita de fútbol, del planeta Tierra que tiene forma esférica. Pero no es tan difícil porque es con una fórmula. La fórmula es 4 tercios y aparece el número pi que tienen que haberlo escuchado alguna vez. R al cubo, 4 tercios pi r al cubo. Aquí aparece el desarrollo, pero qué bueno tener ese antecedente de que no lo vieron para que lo podamos ver y entender. Y lo último, ¿vieron el concepto de permutación? No. Ya. Esto tiene que ver con estadística. Eh, Uno puede buscar variaciones en estadística, puede buscar permutaciones, puede buscar combinaciones. Son tres conceptos distintos. Y este de permutación es, por ejemplo, de cuántas formas podemos escribir
de cuántas formas diferentes podemos escribir las letras A, B y C juntas. Y ahí uno empieza a probar. ABC, ACB, CBA, BCA. Y la permutación nos permite llegar al resultado de inmediato. Pero igual lo vamos a ver y lo vamos a repasar después con más ejercicio. Y antes de que nos vayamos, voy a tomar lista. Aquí hay una extensión que nos permite tomar la lista. Súper fácil. Y después genera el Excel y aparece todas las personas que estuvieron. Y ahí aparece Benjamín Constanza, aparezco yo, aparece Javiera, Judith, Nadia, Nayeli, Paz, Pía, Sofía, Valentina. Ahí tengo la lista. Bueno, chiquillas, lo dejamos hasta acá, chiquillas y chiquillos. Lo dejamos hasta acá. El próximo martes ya vamos a seguir trabajando. No me fallen el martes próximo y cualquier duda, consulta vía correo, si gustan, a través del Classroom, sección consultas, como ustedes quieran. Estamos en contacto, que tengan un lindo fin de semana, se portan bien. Así que se pueden retirar nomás, chiquillas y chiquillos. Chao, profe. Cuídese. Chao, Pía. Chao, profe. Igualmente. Chao, chao. Chao, profe. Chao.